Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Wendy Martínez en su segmento maravilloso, donde cada semana nos deja huella con un tema. Y bueno, lo importante es poder seguir esa huella que se nos deja, poder avanzar y poder crecer. Bueno, Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy, acuérdense que es la segunda parte del legado de la paternidad. Pero antes de empezar y de continuar, yo les invito a que cerremos nuestros ojos e invitemos al Padre que se haga presente, que se haga presente y que sea Él el quien nos guíe. Padre, esta tarde te damos gracias. Gracias por permitirnos transmitir a través de esta plataforma. Padre, gracias por todas las personas a las que llega tu mensaje. Padre, yo te pido que seas tú el que hable a través de mí, el que represente en cada corazón. Gracias, Padre, por amarnos, por tu infinito amor, porque desde la mañana hasta que nosotros cerramos los ojos nos llevas de la mano. Así, Padre, como es tu amor, llevarnos de la mano, llévanos esta tarde a nuestros corazones y que este mensaje sea entendido por cada persona que lo vea a través de las plataformas. Gracias, Señor. En tu nombre empezamos. Pues muchísimas gracias por recibirme en sus hogares, por recibirme en sus dispositivos. Pues esta tarde vamos a continuar con la segunda parte hablando de lo de la paternidad. Bueno, entonces nosotros, yo voy a empezar con una cita acompáñenme con sus Biblias, en la nueva traducción viviente, que es de Efesios 6, versículo 4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Por qué empecé yo con Efesios? Bueno, déjenme decirles que hay momentos en donde esa paternidad también tiene que ser como, ¿cuál es la palabra? Que no tiene que ser pasiva, porque tú tienes que enfrentar cuando tu hijo o a tu hija le está pasando algo, ¿sí? Uno a veces tiene que actuar de inmediato y no dejar que el tiempo nada más así transcurra, más sin embargo, como dicen Efesios, no los hagan enojar, ¿sí? No los hagan enojar. Hay que corregirlos, así como nuestro Señor nos corrige a nosotros en amor, porque cuántas veces nosotros no pecamos, recuerden que todos los días pecamos, a veces con el pensamiento, con acción, ¿sí? Pero ¿cómo nos corrige nuestro Señor? Nos corrige en amor. Entonces, de esa manera, Él nos está invitando a que nosotros corrijamos a nuestros hijos, pero que no seamos pasivos, que no seamos ciegos a lo que está ocurriendo con ellos, ¿sí? Porque también nuestros hijos pecan, pero hay veces, hay ciertos pecados que nosotros no nos podemos cegar ni negar que están ocurriendo, que tu hijo o tu hija los está haciendo, ¿sí? Debes de estar y desde el ejemplo, a ser transparente con tus palabras y explicarles a veces esas situaciones por las que nosotros ya pasamos y porque como nosotros ya pasamos por ahí y hablar con ellos y decirles, mira, yo ya pasé esta situación y es por eso que yo te estoy hablando de esta manera en donde te estás equivocando y empezar a corregir, ¿no? Entonces yo sé que muchas veces los muchachos, o sobre todo en la adolescencia, no permiten que el papá se acerque, no permiten que el papá les diga algo, sobre todo cuando están en un momento de rebeldía. Yo te aconsejo que hagas oración antes de poderte dirigir a tu hijo y que sea nuestro Señor el que hable a través de ti, pero sin furia, sin enojo. Recuerda que lo tenemos que hacer en amor. Tómate tu tiempo, tómate ese tiempo que tu hijo te necesita. Muchas veces nosotros también estamos tan abrumados con nuestras cosas personales, con nuestro trabajo, que no nos damos ese tiempo y por eso a veces dejamos pasar por alto eso que tu hijo está haciendo o eso que tu hija está haciendo y lo dejamos pasar por alto. ¿Por qué? Porque estamos más abrumados por lo que nos está pasando, por el trabajo, porque no va a haber para pagar el bill de la renta, no va a haber para pagar el bill del agua, o tengo que pagar las tarjetas, o ya tengo X problema en el trabajo. Entonces te enfocas en ti
en lo que es el exterior, pero recuerda que nuestra responsabilidad es con los hijos, ¿sí? Entonces, a tu hijo de nada le va a servir que tú económicamente estés mejor si tú ya te alejaste de él y de que él no te vea. Recuerda que no tienes que ser un padre presente, pero ausente. Yo tuve un padre presente, pero a la vez fue un padre ausente. Entonces, yo no tuve un papá que tomara ese tiempo de calidad conmigo. Entonces, es muy importante reconocerlo, ¿sí? Es muy importante reconocerlo, pero si tú tienes hijos, también reconoce que nosotros fallamos, porque acuérdense que nosotros somos, como lo dije en el programa anterior, somos el producto de lo que nuestro Padre depositó en nosotros. Pero como Dios me da discernimiento y me da también revelación, obviamente yo veo los errores que mi Padre cometió en mí, pero también veo los errores que sus padres cometieron en él. Y acuérdense que esto viene, se va repitiendo y se van repitiendo los patrones. Entonces yo no quiero en mi caso, pues yo no quiero que se repitan con mis hijas. Entonces cuando yo veo que algo no anda bien, yo me siento. Y aunque estén enojadas, espero a que se les pase el enojo y me siento y digo, Señor, que seas tú. Créanme que antes de tocarles la puerta, primero hago oración porque yo tengo dos hijas y tienen caracteres muy diferentes, ¿sí? Una es muy tranquila, pero a la vez tiene un pensamiento como, ¿cómo le podemos decir? Tímido, pero a la vez como cuando te quieres echar siempre toda la culpa. Sí, no sé si me explico, no sé cómo se dice esa palabra, pero tengo otra hija que le digo yo es mi 4x4 todoterreno y ahora la palabra de los jóvenes que dicen se me pone media bélica, o sea, tiene un carácter explosivo, tiene un carácter muy explosivo, entonces yo me tengo que dirigir de diferente manera a mis dos hijas porque no son iguales. Entonces, a pesar de que yo nada más, pues, tuve un papá, gracias a Dios, y mi padre Dios, ¿verdad? Bueno, tengo dos, mi padre Dios y fue mi padre biológico. Mi padre fue siempre muy pasivo al hablar. Y esa parte yo se la agradezco, que él todo lo que era confrontación, por un lado, siempre me acuerdo que así me decía, respira. Cuando yo tenía así mucho coraje y me decía, a ver, cálmate, respira, respira. Entonces, y una de las bases yo creo que para controlar esos temperamentos es aprender a respirar. A veces se nos olvida, incluso en uno de los programas lo comenté, que nosotros asumimos que vivimos porque respiramos, ¿no? Pero nunca somos conscientes de nuestra respiración. Bueno, pues un tip para controlar ese temperamento cuando estás bien enojado tú o cuando están muy enojados tus hijos es invitarlos a que respiren. Entonces yo primero respiro y luego ya después entro, ¿no? Entro y ya empiezo a ver qué te pasa, y porque yo hoy estoy viendo esta conducta, qué sucede contigo, ¿sí? Entonces al principio se cierran, pero ya después, en su mismo enojo, empiezan a hablar, empiezan a hablar, empiezan a hablar, empiezan a hablar, ¿sí? Yo las dejo que hablen, les doy un abrazo y luego me siento, les digo, te amo, ahora vamos a platicar. Sí, esa es mi manera porque es mi manera pasiva, ¿no? Yo así soy, pero a lo mejor si tú eres una persona con un temperamento muy fuerte, yo te aconsejo que ahora sí que como era el comercial, había un comercial en México que decía cuenta hasta 10. Si 10 no son suficientes, síguele, tú síguele contando, pero empieza a respirar, haz ejercicio, te aconsejo que hagas ejercicios de respiración y sobre todo, encomiéndate a nuestro Padre para que tú puedas hablar con tus hijos. Es muy importante de verdad que te des ese tiempo de calidad, porque ahorita los adolescentes de verdad están un poquito revolucionados y el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando. Entonces, hay que estar en esos cambios presentes para que nuestros hijos no busquen lo que tú les puedes dar en otros lados. Por consecuencia van a traer consecuencias, obviamente, ¿sí? Entonces, hay que tratar pues digamos, sus pecados de nuestros hijos con disciplina, pero con paciencia. Entonces, es una de las maneras que yo los invito que lo podemos hacer. Entonces, acuérdense que nosotros también venimos arrastrando lo de generación en generación, pero el Señor nos invita siempre a que todos lo trabajemos en amor y Él ama a sus hijos y nos ama así tal cual nosotros somos. En- Les voy a leer otra cita que dice en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 8, dice lo siguiente.
Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Dice, ninguno disciplina resultado agradable. O sea, ¿a quién le gusta que lo regañen? A nadie nos gusta que nos regañen, ni mucho menos que nos confronten cuando estamos haciendo las cosas incorrectamente. Nos va a molestar. ¿Por qué? Porque entras a ese espacio donde tú ya estabas cómodo, pero cuando te estás equivocando, no permites que alguien venga a corregirte, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces duele, muchas veces nos sacan lágrimas y no nada más pueden ser a tus hijos, incluso a uno mismo. Yo también me he sentido confrontada, incluso a veces, incluso platicando con mi propio hermano, me siento a veces confrontada y yo también lloro. Créanme, miren, hasta todavía me acuerdo y se me hace un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque son cosas que yo sé que tenemos que ir trabajando, pero siempre de la mano de Dios y nos va a ir dando revelación y nos va a ir dando esas partes donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, ¿sí? Amar y perdonarlos para poder llevarlos a una restauración, pero eso solo lo vamos a poder hacer a través de Dios que trabaja con nosotros en amor. Tenemos que estar dispuestos, eso es lo número uno, eso es lo principal, estar dispuestos a amarlos y a corregirlos. Dios quiere que vivamos en constante perdón. ¿Sí? En nosotros que tenemos que estar, que nosotros perdonemos, pero que también a la vez para ser perdonados. Dios todos los días nos perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Muchas veces les digo, no nos damos cuenta que inconscientemente pecamos diario, aunque tú digas, no, pues no robé, no maté, no hice, no cometí adulterio, pero cometemos otros pecados. Y muchas veces el pecado de omisión es el que más daña. Entonces, todos pecamos, pero Dios nos ama. Entonces, siempre hay que estar, por eso hay que orar y hay que estar dirigiéndonos al Padre. La corrección sin una relación con el Padre no es muy efectiva, ¿sí? Muestra, porque una corrección con el Padre nos muestra su amor, no desde el pensamiento humano, sino de su amor incondicional, omnipotente y omnisciente que Él tiene hacia todos nosotros y que nos recuerda todos los días que somos sus hijos, ¿sí? En Proverbios 16, versículo 6, esta cita me gustó mucho, se las voy a compartir. Dice, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado, que era lo que les decía, o sea, solo con ese amor que Él nos tiene, acuérdate del amor que Él te tiene y de la paciencia que nos tiene cuando nosotros nos equivocamos. Así con ese amor tú debes de corregir a tus hijos y de ayudarlos a que puedan salir de esa situación, ¿sí? En Tesalonicenses 2 del 11 al 12 dice lo siguiente, dice, saben que a cada uno dice, le hemos tratado como trata el Padre a sus hijos, ¿sí? Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios. O sea, tú también, tanto a ti te consuelan como tú tienes que consolar a tus hijos. Entonces, el padre, recuerden que el papá es el que forma la armonía en tu hogar, es el que forma la armonía en tu casa. Cuando tú llegas con ese temperamento tranquilo, por más cansado que tú vengas y, y que tienes que hablar muchas veces, tienes que tener, o sea, no muchas veces, más bien tienes que tener la conciencia y la paciencia para poder hablar con él y corregirlo en ese amor, ¿sí? Y para que le puedas tratar, recuerda que así es como nos trata nuestro Padre. Y es muy, muy importante que podamos hacer eso. Y hay padres que dicen que estamos perdiendo el tiempo o que esas cosas están de moda, que ahora ya los muchachos son de otros. No, yo creo que el amor del padre, eso no pasa de moda, ni el amor hacia tus hijos y cómo los corriges tampoco va a pasar de moda. Es como cuando dicen, la chancla no pasa de moda, pues no, no pasa de moda. A veces hay que dar ese chanclacito para poder hacer esa corrección, aunque nos duela. Pero todo es en amor, recuerden, no se les vaya a pasar la mano, ¿sí? Bueno, entonces y nosotros, otro punto que nosotros le tenemos que mostrar es obedecer a Dios.
Nosotros como padres estamos obligados a guiar a nuestros hijos al Padre, al que puedan orar en esa confrontación que ellos tengan. Si ellos están pasando por un momento difícil, ora al Padre. Si están pasando por un momento de alegría, ora al Padre. No nada más es cuando nosotros nos está pasando algo, sino que también es cuando hay algo bueno. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que ellos están recibiendo. Y cuando no las están recibiendo, que ellos están confrontados, que ellos están en un problema, también enseñarlos en ese amor a que se dirijan a nuestro Padre, ¿sí? En Deuteronomio 6:7 dice lo siguiente: Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos, dice, que hoy te entrego. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus eh, Habla de ellos, dice, en tus conversaciones, dice, cuando estás en casa o cuando vas en el camino con él. O sea, muchas veces, fíjense, yo cuando voy con mi hija a las citas médicas, pues son en otra ciudad, no son en la ciudad donde nosotros estamos. Y cada que yo voy con ellas, siempre vamos platicando y ponemos alabanzas o ponemos algo que nos eh, pero aparte de eso, siempre aprovecho ese, como es una hora de camino, aprovecho esa hora en cómo estás, cómo te sientes, cómo te va en la escuela. A ver, platícame, oye, ¿cómo está tu amiguita? Más o menos sabemos el círculo con el que ella se rodea. Entonces nosotros aprovechamos a veces esos espacios para poder hablar con ellas, porque muchas veces tu hijo no te va a llegar y no te va a decir exactamente lo que te está pasando. Entonces, aprovecha esos espacios, aprende a identificar esos espacios, incluso cuando vas por él a la escuela, si tú eres mamá o papá de chiquitos, aprovecha esos espacios cuando estás con ellos haciendo la fila, ya sea para ir a lavar el carro o fila en donde ustedes quieran, pero aprovechen esos espacios para que hablen con sus hijos y aprendan a detectar si algo los inquieta, si algo los incomoda. A veces hay que parar esas antenitas para nosotros poder estar ahí presentes, ¿sí? Entonces, esa es una de las más importantes cosas que un padre debe de estar alerta. A veces tu niño trae tatuado un SOS y no nos damos cuenta. Eh, y les voy a hablar de una experiencia dolorosa que a mí me pasó con una de mis hijas, con la más grande. Cuando ella tenía alrededor de 12 años, yo la miraba a ella triste y que no quería ir al colegio. Entonces yo decía, ¿por qué no quiere ir al colegio si es una niña de muy buenas calificaciones? Bendito mi Dios, me bendijo con unas niñas muy aplicadas. Entonces, nunca tuve problemas con eso. Entonces yo decía, ¿por qué no quiere ir a la escuela? Y platicando, hagan de cuenta, como dicen, a regañadientes y teniendo la paciencia, dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué le está pasando? Pues resulta que como era una niña muy participativa, de que si el maestro dejaba cierta actividad, pues era la primera en entregarla porque le gustaba la escuela, le gustaban sus clases y pues obviamente participaba, pero había un grupito de niñas a las que eso les molestaba. ¿Y qué pasó? Que me la encerraron en un baño. Entonces la rodearon entre las niñas y la empezaron a empujar y le quebraron sus lentes porque ella no mira sin lentes. Entonces fue algo muy triste que le pasó y me acuerdo que en aquel entonces yo tuve que pedir ayuda, tanto espiritual como ayuda psicológica, porque yo no sabía como mamá cómo afrontar eso. Por un momento me llené de coraje, o sea, dije, ¿cómo puede ser posible que unas niñas de 10, 12 años estén haciéndole esa crueldad a otra niña? Porque para mí era algo muy, pues bastante cruel. Y recuerdo que en aquel entonces cuando yo entro a terapia con mi hija, pues mi hija nos confiesa, ¿no? Que no era la primera vez, o sea, que ya esto venía arrastrando. ¿Y ella qué empezó a hacer? Ella se estaba haciendo el cutting. El cutting es cuando se corta, pero yo no me di cuenta porque ella se lo hacen los tobillos, porque cuando ellos se hacen ese cutting,
ellos sienten como una liberación, es como una descarga de adrenalina, pueda decirse. Pero era por su frustración de no saber defenderse, de sentirse culpable porque ella participaba y ella pensaba que ella era el error, cuando no era así. Entonces, cuando yo empiezo a psicológicamente trabajar con ella, pero también de la mano de Dios, obviamente las cosas empiezan a mejorar. Mas, sin embargo, es un camino largo. ¿Por qué? Porque ella fue una niña de bullying mucho tiempo. O sea, les estoy hablando, yo creo que ese bullying paró tal vez hasta que terminó no, en la primaria, terminó en la primaria, ya en la secundaria ya se empezó a defender un poquito más, pero sí son etapas difíciles que a veces como papás nos toca enfrentar. Y también tuve el otro lado de la otra hija que les digo, la hija rebelde del 4x4. Entonces la otra era al revés, la otra era de que si le hacían algo, pues rápido alzaba el puño y jalón de pelo y era box. Entonces tuve las dos situaciones. Me mandaban a dirección por la que le pegaban y a la que pegaban. Entonces, tenía las dos situaciones y yo decía, Señor, ¿y aquí cómo le hago? O sea, y con ella también era trabajar su temperamento y hasta la fecha seguimos trabajando el temperamento de mi hija, la más chica, porque tiene un temperamento muy, muy explosivo, muy fuerte. Pero ahí les va. Yo de cuando ellas estaban más chiquitas y que yo estaba fuera de Cristo, yo gritaba mucho. Entonces yo les gritaba y les gritaba. Yo era muy exigente, entonces yo cualquier cosa y no, yo era el gendarme y les gritaba y había consecuencias. Entonces ellas son lo que yo deposité en ellas. Entonces por eso les digo, y ahora que ya están más grandes, pero que de una u otra manera o sea, Dios me rescató y empecé a trabajar mis problemas, mis defectos, porque como les he dicho, pues no somos santos, ni yo soy santa, y los fui trabajando. Ahora yo me puedo sentar con mis hijas, abrazarlas y decirles, mi amor, ¿qué te pasa? Entonces, yo los invito de verdad a que se puedan acercar a sus hijos, a que si ustedes ven algo, que paren esas antenitas y que le pidan, pero sobre todo, una dirección a Dios, que le pidan esa dirección a Dios de cómo trabajar eso, porque muchas veces cuando nos damos cuenta que nuestros hijos están teniendo conductas diferentes o que fuera de lo normal que tú has venido viéndolo en él, créanme que se siente como si un fuego por adentro te recorriera el cuerpo y dices, ¿y ahora cómo le hago? Sí. Yo me apoyé en la palabra de nuestro Señor. Obviamente he pedido consejo a nuestros pastores, he pedido consejo también a sacerdotes. Entonces yo siempre me apoyo en la palabra de Dios. Ya tengo tiempo apoyándome en la palabra de Dios y es el que me ha dado, me ha iluminado para saber yo cómo dirigirme, porque yo los entiendo y no es fácil y en estos tiempos menos. Yo tengo dos hijas que pueda decirse adulto joven y una adolescente que está saliendo de la adolescencia para entrar al adulto joven. Entonces, conozco las dos etapas y yo siento que son de las etapas más fuertes porque también son de las etapas en donde tu hijo tiene que volar pero también está lleno de miedos y de inseguridades. Entonces, de verdad, acérquense a Dios, pidan consejos y si tú tienes contactos, e incluso hay grupos de ayuda que se dedican a darle ayuda a estos jóvenes, o si tienes un pequeñín, siempre apóyate primero en la palabra, pero pídele a Dios que te acerque a las personas correctas para poder ayudar a tu chiquitín o para poder ayudar a tus hijos que ya son grandes. Bueno, pues me dio un gusto poder haber compartido este tema con ustedes desde mi experiencia y como les repito, cada tema que yo les doy es porque son temas que los vivo, porque son temas que Dios pone en mi corazón y porque ahorita en la actualidad yo he estado viendo lo de la paternidad muy fuerte y sobre todo porque me doy cuenta de lo que me hizo falta como hija de mi papá, ¿verdad? Aunque yo amo a mi padre, amé a mi padre pues ya no está con nosotros, mi padre ya falleció, de hecho acaba de cumplir 5 años que mi padre partió a la casa del Señor. Entonces, ha sido difícil la confrontación porque pues no lo tengo enfrente para decirle, a ver, papá,
A ver, ¿por qué no hiciste esto conmigo? O a ver, ¿cómo lo trabajamos? Entonces yo sí, lo único que sí recuerdo, fíjense que yo fui la primera que le dije a mi padre, papá, te amo. Cuando yo identifiqué en la adolescencia que mi papá no sabía decir te amo, aunque mi papá no me lo dijera, yo se lo decía. Papá, te amo. Papá, te amo. Y al paso del tiempo, él ya me decía, cálale, Chucho, cómo te amo, porque esa era su palabra, cálale, Chucho. Entonces, era algo de cariño que él me decía a mí, pero pues es algo que me puso muy contenta, porque él pudo decir, te amo. Entonces, fíjense, toda la carencia que él tuvo y lo que depositó en nosotros, tanto en mi hermano como en mí, pues que eso trascendió y que nosotros lo fuimos jalando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo te invito a que identifiques esas áreas y sé honesto contigo mismo. ¿Dónde como papá te está doliendo como hijo para que tú eso lo puedas trabajar y no se lo transmitas a sus hijos? Y si ya se lo transmitiste, que lo puedan corregir en el amor de Dios. Entonces, pues esta es mi participación por el día de hoy. Me dio mucho gusto haber compartido con todos ustedes. Espero que este tema haya sido este, de edificación para cada uno de ustedes que nos ven a través de esta plataforma. Y los invito a que nos despidamos, cerremos nuestros ojos y demos gracias, Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Padre, gracias por que nos amas cada día y que no hay minuto en que no nos lo hagas saber porque hasta este el día de hoy, hasta esta hora nos hemos podido mover, porque tuvimos un plato en nuestra mesa, porque tuvimos a nuestra familia a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por cada persona a la que tú pones con la que yo puedo hablar. Gracias, Señor, porque me permites moverme en todos los aspectos. Gracias, Padres, por tus bendiciones. Gracias por ese amor y esa iluminación que tú me das. Yo te pido esta tarde, Padre, que bendigas a cada familia que nos vea a través de esta plataforma de Busco en tu Radio. Te pido bendición para cada una de sus familias, para cada padre, para cada madre que me está viendo. Dales paciencia, Señor. Yo te pido paciencia para ellos y te pido, Señor, que pongas en sus corazones el que ellos puedan dirigirse a ti y que solo te puedan ver a ti como Padre, para que ellos puedan corregir a sus hijos en tu amor, Señor. Gracias, Padre, por ese abrazo que nos das. Abraza a cada familia, a cada hijo. Si tú ves, Señor, a ese hijo confrontado, a ese padre confrontado, corrígelo en amor, Padre. Pero no nos sueltes de tu mano y escóndenos en tus llagas, cúbrenos con tu sangre preciosa, cada hogar y a nuestros hijos, protégenos del maligno, Señor. Gracias, Padre, por ese infinito amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias y que tengan un bendecido inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.